Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hoy les quiero comentar de este libro llamado Noticias del Imperio, que fue escrito por Fernando del Paso y publicado en 1987. Dicen que esta es la novela más importante, la mejor que se ha escrito en nuestro país. El tema aquí es el Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano y Carlota, siglo XIX en México. En este video voy a comentar un poco de este contexto histórico y también voy a explicar un poco cómo es la forma en que Fernando del Paso estructuró esta novela. Para empezar, podemos irnos al México siglo XIX, cuando Benito Juárez era nuestro presidente. Comenzaba la década de 1860, México enfrentaba múltiples problemas económicos, políticos, sociales. Teníamos una gran deuda externa con varios países, entre ellos Francia. Ellos aprovecharon esta deuda como pretexto para invadirnos, para hacernos la guerra. Recordamos todo lo que es el episodio de la batalla del 5 de mayo. Eran los franceses intentando cobrar esa deuda. Finalmente ellos obtuvieron el triunfo, instalaron en México el imperio, trajeron a Maximiliano, un austriaco, con Carlota. Pero sin embargo este episodio es muy interesante porque Maximiliano nunca se llevó bien con los conservadores mexicanos, con los empresarios, hacendados y lo más importante, nunca se llevó bien con el clero mexicano. Entonces enfrentó múltiples problemas y Francia en el año de 1867 ya había decidido retirarse de México y regresar todos a su país, su ejército. Cuando se enteraron de esto Maximiliano y Carlota, ella decidió viajar a Europa para pedirle prestado, para pedirle dinero a Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, que Napoleón III era en ese momento el emperador de Francia, pero él le dijo a Carlota: ya no más dinero, nos vamos de México. Entonces Carlota fue al Vaticano a pedir dinero, recordemos la gran importancia del clero, y el Papa le dijo lo mismo. Ante esto, Carlota se quedó estupefacta, se dio cuenta que su imperio se derrumbaba y perdió la razón. Se volvió loca y se quedó ya en Europa, no regresó a México nunca, y ella vivió un poco más de 50 años en la locura. Mientras tanto, en México, el ejército se retiraba, se iban a ir a regresar a Francia. Le dijeron al emperador Maximiliano: véngase con nosotros, lo llevamos a Francia. Y él dijo, tras muchos titubeos, dijo que no. Él se quedaba en México. Cuando lo fusilaron, gritó antes de que las balas lo atravesaran. Él gritó: ¡Viva México! Esa es un resumen de esa historia que toma Fernando del Paso para hacer esta novela de no ficción o novela histórica. Yo veo que en esta novela hay 3 líneas narrativas. En la primera nos habla un historiador. En el año tal ocurrió esto en este país. Las tropas llegaron aquí y allá. Pero no es un historiador cualquiera, no es un libro de texto o un ensayo. Tiene la pluma y la investigación, la enorme investigación de más de 10 años de Fernando del Paso. Es una delicia esta parte del libro, que son los textos históricos, que es como un gran ensayo. Después, otra línea narrativa son los testimonios. Escuchamos hablar a Benito Juárez, su pensamiento. Yo creo que tenemos que hacer esto o aquello. A los militares franceses comentando qué pensaban de México, a los militares mexicanos discutiendo entre sí, enviándose cartas. También, por ejemplo, tenemos a personajes como una sexoservidora platicando que ayer en el hotel, en la habitación, pasó tal cosa con un general francés. Esta multitud de testimonios nos llenan la cabeza y nos hacen comprender más qué estaba pasando. Todo, reitero, con la gran pluma de Fernando del Paso, que se mete en el alma de múltiples personajes. La tercera línea narrativa creo que es la más interesante, porque Carlota,
que se quedó en Europa en un castillo encerrada por su familia, atendida por un grupo de sirvientes. Ella ahí comienza un larguísimo monólogo. Empieza a recordar a México, a Maximiliano y cómo se cayó su imperio, pero ese monólogo es un conjunto de incoherencias y de verdades también. Y entonces dice: yo soy la princesa del mar, del espíritu, del cielo, y Maximiliano inventaron la bicicleta, vamos a viajar al espacio y un montón de cosas. ¿Cómo no voy a perdonar a México, Maximiliano, si todos los días sacudo tu corona, pulo con ceniza el collar de la Orden de Guadalupe, lavo con leche las teclas de mi piano Biedermeier para tocar en él todas las tardes el himno imperial mexicano, y desciendo las escaleras del castillo y de hinojos a la orilla del foso lavo en sus aguas la bandera imperial mexicana, la enjuago y la exprimo y la cuelgo a sacar en la punta de la torre más alta, y la plancho después, Maximiliano, la acaricio, la doblo, la guardo y le prometo que mañana de nuevo la sacaré a ondear para que la vea Europa entera. Para concluir la novela, alerta de spoiler, Carlota falleció en el año de 1927. En ese año, Charles Lindbergh, el piloto aviador, cruzó el Atlántico de América a Europa en su avioneta El Espíritu de San Luis. Entonces Carlota reflexiona y el último párrafo comenta esto que yo me aprendí de memoria: hoy ha llegado el mensajero a decirme que Carlos Lindbergh está cruzando el Atlántico en un pájaro de acero para llevarme de regreso a México. Hubo la posibilidad, yo comento y también lo comenta Fernando del Paso, de que Carlota regresara a México, a su imperio, en avión. Esta novela me cautivó. Si ya leíste, coméntame qué te parece, y si no, te invito a leerla. Es una maravillosa experiencia. Yo soy Ricardo Ramírez y esto es Libros y Escombros de Comunicólogos. Hasta pronto.